En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. Este es un espacio donde conversamos sobre las historias, los desafíos y las herramientas que nos ayudan a vivir con más conciencia, más fuerza y más humanidad. Y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces no vemos, pero que afecta a miles de personas: el burnout o agotamiento emocional en quienes cuidan a otros. Padres que cuidan a sus hijos, hijos que cuidan a sus padres mayores, médicos, enfermeras, maestros, psicólogos, personas que sostienen a otros todos los días, pero que muchas veces se olvidan de cuidarse a sí mismos. ¿Cómo reconocer, Carlita, cuando la entrega se está convirtiendo en desgaste? Hola Rafa, primero gracias por el espacio, creo que es súper importante poder hablar de estos temas, sobre todo porque cuando hablamos de salud mental, muchas personas solo pensamos en la persona quien tiene el diagnóstico, ya quien está atravesando tal vez algún tipo de condición, pero usualmente atrás de esa historia siempre hay una que ocurre en silencio, que es de la quien cuida, ya detrás de una persona que tal vez atraviesa un proceso de salud mental o de cualquier condición, suele haber alguien que lo está sosteniendo. Y ahí, como tú mismo lo decías, puede ser una mamá, un padre, un hermano, un hijo o incluso los profesionales quienes acompañan. Y creo que es importante entender que esas personas reorganizan su vida, que viven realmente pendientes y muchas veces renuncian a su descanso o a su tiempo personal justamente para poder acompañar. Y ahí es cuando entra el burnout del cuidador, ya que muchas veces ocurre porque justamente hay compromiso y responsabilidad y ese cuidado es constante. Entonces, cuando no hay espacios de recuperación emocional, el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura. Creo que es importante primero aclarar como qué es el burnout. Ya, es un estado de agotamiento físico, mental y emocional que aparece justamente cuando una persona lleva demasiado tiempo expuesta a una situación de alta demanda sin tener suficiente descanso o incluso apoyo. Ya muchas veces se empieza o se piensa que el burnout simplemente es estar cansado, pero en realidad es mucho más profundo. Hay tres elementos principales que abarcan el burnout, que es este agotamiento emocional profundo, esa desconexión emocional e incluso esa sensación de desgaste a pesar de haber descansado, a pesar de dormir las 8 horas. Ya, entonces Y creo que aquí, es Carlita, disculpa que te interrumpa, ¿cómo saber cuando estamos llegando al límite y qué podemos hacer antes de que el agotamiento emocional se transforme en enfermedad? Sí, creo que hay diferentes señales como de alerta que el cuerpo empieza a indicar que está habiendo un desgaste y que ya estamos pasando la línea a algo mucho más serio. Creo que entre las más comunes está sentir esa irritabilidad constante, ese agotamiento extremo del que yo hablaba, a pesar de poder dormir o a pesar de tener estos momentos de descanso, pero continuar con esa sensación de agotamiento, incluso problemas para dormir, ya sea de no poder conciliar el sueño o de levantarte constantemente durante la noche. Dolores físicos también frecuentes y esa sensación de vacío o desconexión emocional. También cuando pasa la pérdida de motivación de esa actividad o de esa situación en la que constantemente estás expuesto o dificultad para concentrarse. Yo siempre lo refiero a de que cuando uno está como en esa sensación de burnout, simplemente está funcionando en piloto automático. Ya, y eso es como una gran alerta de que tu sistema emocional está saturado. Y algo que sí me gustaría compartir es que el burnout no solo ocurre en familiares o cuidadores directos, también puede aparecer en profesionales que trabajan constantemente acompañando a otros. Ya en lo personal, te puedo comentar, hubo un momento, yo tuve que pasar por una cirugía y tuve que llegar a ese punto de que mi cuerpo me pidió un pare para poder literal desconectarme del trabajo. Ya, y al momento de Y regresar. Carlita, aquí es importante, para comenzar, ¿qué es exactamente el burnout o el síndrome de desgaste emocional? Para que los oyentes y televidentes entiendan. Sí, como te explicaba, esa sensación de agotamiento extremo, de desconexión
y que se diferencia del estrés. Ya no hay que confundirlas porque muchas veces pensamos que el estrés y el burnout son lo mismo y realmente el estrés aparece cuando estamos en situaciones de mucha demanda o presión, pero cuando descansamos de alguna forma la situación mejora. Ya en el burnout, en cambio, el desgaste se vuelve crónico. Entonces, puede ser que estás atravesando una semana muy exigente y sentirte estresado, pero si esta situación de exigencia es constante, es decir, puede durar meses o años, y no tienes el apoyo ni el descanso real, te vas a empezar a agotar. Y ahí es donde entra este, esta sensación de vacío, de agotamiento profundo. Muchas personas creen que simplemente es estar cansado y en qué momento este cansancio normal se convierte en algo más profundo. Bueno, creo que cuando empieza a afectar otras áreas de tu vida, ya cuando estábamos hablando del burnout de quienes cuidan, es decir, cuando no hay esa pausa emocional y de alguna forma me puedes decir cómo una mamá, cómo un papá, cómo un enfermero puede desconectarse realmente del todo. Entonces es como su mente está constantemente en alerta porque tiene que estar pendiente de posibles crisis, de cambios de ánimo, de medicamentos, de citas médicas o simplemente de que algo puede pasar, ¿ya? Entonces es como que viven con su sistema nervioso constantemente activado. Y con el tiempo, esa sensación sostenida genera ese agotamiento, problemas de sueño y de alguna forma, si esto no se detiene, desestabiliza todo tu organismo. Entonces vas a tener empezar complicaciones de salud física. ¿Y por qué las personas que cuidan a otros son especialmente vulnerables a ese desgaste? Yo creo que principalmente uno de los elementos más importantes, como te decía, el no poder desconectarse, porque cuando hablamos de un familiar o una persona cercana, no puedes simplemente decir, bueno, voy al trabajo, a lo que me vaya a mi casa ya me desconecto al 100% de la situación, porque de alguna forma vives con esa situación constante. Y por otro lado, creo que también está el factor de la culpa, ya muchos cuidadores sienten que no tienen derecho a estar cansados, porque justamente la persona a quien acompañan está atravesando una dificultad. Entonces, tal vez pueden aparecer pensamientos como no debería quejarme o tengo que ser fuerte, pero el agotamiento no significa falta de compromiso o falta de amor, simplemente la carga ha sido demasiado grande durante tanto tiempo. ¿El burnout solo ocurre en el trabajo o también puede ocurrir dentro de la familia? No, en cualquier ámbito, como te comentaba, y creo que lo podemos ver muchísimo más en las casas, ¿ya? Porque a veces cuando es el familiar quien ocupa ese rol de cuidador, es cuando más se lo vive, porque de alguna forma se idealiza ese sacrificio del cuidador, o sea, de la madre tiene que poder con todo, tienes que ser fuerte, pero la realidad es que el amor como tal no debe reemplazar el descanso emocional. Pero definitivamente también ocurre con profesionales de salud mental, como te comentaba, o sea, está muy familiarizado, romantizado la idea de que los profesionales de salud mental tienen que estar constantemente acompañando a otros, pero creo que cuando esa persona necesita o pide, necesita como parar un momento o necesita bajar el ritmo, a veces el entorno no sabe cómo reaccionar, ¿ya? Y te digo, desde la experiencia personal, eso me enseñó algo muy importante, o sea, poner límites no necesariamente significa abandonar el cuidado, sino poder hacerlo sostenible, ¿ya? Porque tarde o temprano el cuerpo y la mente van a pasar factura. Carlita, ¿por qué culturalmente tendemos a normalizar el agotamiento en quienes cuidan? Yo creo que un poco como lo que te comentaba, esa idea de idealizar el sacrificio del cuidador porque es la mamá, porque es el hermano, porque es el hijo, em, pero no nos damos cuenta de que ese sacrificio extremo termina influyendo y perjudicando el cuidado que estamos dando. Ya, por eso yo no soy partidaria de que los familiares ocupen al 100% ese rol del cuidador, porque justamente terminas en una persona completamente saturada y agotada que le impide también desenvolverse y no va a ser objetivo en cuanto al cuidado que va a tener con su familiar. Vamos a entrar al bloque 2, que son señales de alerta cuando el cuerpo y la mente empiezan a decir basta. Muchas veces el burnout no aparece de golpe, el cuerpo y las emociones van enviando señales, pero no siempre las escuchamos. ¿Y cuáles son esas primeras señales emocionales de sobrecarga?
Yo creo que la primera es esa sensación de irritabilidad, o sea, el que constantemente estás eh, reaccionando de alguna forma como reactiva, por así decirlo, ante cualquier situación que pasa, o estás todo el tiempo pensando que algo va a pasar, lo que te vuelve lo que estás al estar 100% alerta, en el que no puedes dormir bien, en el que no quieres descansar o no quieres desconectarte porque quieres tener como que control de toda la situación para que nada ocurra o para que nada se te escape, lo que también genera dificultad para concentrarse en otras cosas, porque cualquier cuidador no es 100% ese rol, sino que también tiene una familia o también tiene una profesión o también tiene otras actividades que hacer y le van a impedir justamente esta situación. ¿Y qué síntomas psicológicos suelen aparecer primero? Como te decía, yo creo que el tema de la dificultad para la concentración, esa sensación de vacío, hablamos de despersonalización, que es esa desconexión emocional. No logro como conectarme emocionalmente con el otro o con otras situaciones que están pasando, porque vuelvo este escenario el eje o lo que domina toda mi vida. ¿Ya? Entonces creo que como yo te decía, es que, para mí la metáfora más que mejor representa el burnout del cuidador es como vivir en piloto automático. El cuerpo también habla cuando estamos en burnout. Sí, definitivamente. O sea, lo que te hablaba de los dolores físicos frecuentes, o en mi caso, o sea, tuve que llegar literal a una operación, a una cirugía para poder decir como, bueno, tengo que parar. Normalicé un dolor durante 4 años. ¿Qué pasa con la irritabilidad, la culpa o la sensación de no estar haciendo nunca lo suficiente? Sí, creo que ese es uno de los elementos o factores más importantes del burnout del cuidador, la culpa, ya, porque como te decía, sienten que tal vez no tienen derecho a estar cansados, a que realmente desconectarse de esa persona a quien acompañan. Entonces, esos pensamientos de no debería quejarme o tengo que ser fuerte o esa persona está pasando por una situación más complicada, lo mío es mínimo, entonces es como que alimentan un poco más esa situación del burnout. ¿Hay una señal clara que indique que alguien debería buscar ayuda profesional? Sí, yo creo que la señal más clara es cuando el sistema emocional está saturado, ¿ya? Porque es como efecto dominó, no solo con tomar decisiones en cuanto al cuidado, sino ya al autocuidado, si tiene que, por ejemplo, está interfiriendo en sus otras actividades laborales o de la vida diaria, es como, bueno, definitivamente es un problema que ya no va a ser sostenible. Vamos a entrar al bloque 3, que son el desgaste silencioso de quienes cuidan. Muchas veces quienes más cuidan son también quienes menos piden ayuda. ¿Por qué a las personas que cuidan les cuesta tanto reconocer que están agotadas? Yo creo que porque se han acostumbrado tanto a la idea de ser es quien cuidan, que dejan completamente de lado el que necesitan ser cuidados también, para poder cuidar. O sea, esa frase de buscar ese acompañamiento o ayuda profesional, la consideran que su responsabilidad es completamente individual y no debe ser así. O sea, hay que buscar apoyo, hay que buscar relevo justamente para volver sostenible, sobre todo si hablamos de que el cuidador es un familiar. O sea, probablemente siempre vaya a estar involucrado en ende ese contexto, por ende debe buscar acompañamiento externo. ¿Qué impacto tiene la culpa en este tipo de desgaste emocional? Creo que es uno de los factores que más impide que el cuidador busque ayuda, ¿ya? Porque confunde que el justificar o, sí, justificar o normalizar ese cansancio, por ende no le deja realmente reconocer que debe desconectarse un poco más, que debe descansar, que debe recuperar energía, que debe recuperar ese sentido o motivación de poder acompañar o cuidar. En el caso de quienes cuidan a familiares enfermos o adultos mayores, ¿qué carga emocional suele aparecer? Es mucho más grande porque no es solo el compromiso por un trabajo, sino que hay un vínculo emocional y también de miedo en el que tú quieres como controlar y poner en una burbuja al 100% a esa persona que estás cuidando, que no es alguien externo, no es tu familia. Entonces creo que eso lo vuelve mucho más complicado porque es como un trabajo de 24/7, entonces se vuelve imposible desconectarse. ¿Cómo afecta el burnout a la relación con las personas que estamos cuidando?
como te mencionaba, el hecho de que esa persona se vuelva tan irritable, que pierda la motivación, que tenga esa sensación de vacío, va a empezar también a interferir en la manera en que cuida a esa persona que lo necesita o quien está acompañando. Entonces, como Pues efecto... Ujú. podría llegar un momento en el que el amor se transforme en agotamiento. 100%. O sea, yo considero que el hecho de que una persona no se desconecte, quien un familiar, quien ocupa este rol de cuidador, necesita desconectar si necesitamos, por eso hablar del burnout, porque el aceptar que estoy cansado, que estoy irritado, que esta situación me está superando, no va a reemplazar el amor. Y no quiere decir, como yo te decía, falta de compromiso de amor, sino que para poder volver sostenible ese cuidado, también hay que autocuidarse. Carlita, vamos a entrar al bloque 4, que es qué hacer antes de que el desgaste se convierta en enfermedad. Si el burnout no se atiende a tiempo, puede terminar en ansiedad, depresión o problemas físicos. ¿Qué acciones concretas puede empezar a hacer alguien que siente que está llegando al límite? Yo creo que como, a ver, el hecho de cuidar a otra persona es una tarea profundamente valiosa, pero para que sea sostenible es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, reconocer que el agotamiento cuando aparece no hay que minimizarlo, ¿ya? Segundo, entender que el cuidado no debería ser una responsabilidad completamente individual. Si somos un sistema familiar, puedo buscar relevo en otro familiar, apoyarme en un hermano, en una tía o buscar apoyo externo, ¿ya? Y el hecho de que busque apoyo externo no quiere decir que no pueda o que no quiera hacerlo como cuidador. Y tercero es crear esos pequeños espacios de descanso emocional, ya sea yo sé que cuando es la familia no siempre es posible como tener grandes pausas o grandes vacaciones, pero sí es importante darse esos pequeños o momentos breves para poder recuperar la energía. Y creo que como fundamental hablar del desgaste sin culpa, ya, o sea, si el agotamiento es muy grande, bueno, tengo que buscar acompañamiento psicológico, tengo que buscar apoyo profesional. Cuidar al cuidador, y yo siempre hablo de eso desde el trabajo, sobre todo que las personas quienes están constantemente en el cuidado de otra persona, no es ser egoísta, ya, sino que prevengo a que llegar a un burnout en el que no voy a poder sostener, no voy a poder cuidar a mi acompañante. Carlita, eh, ¿cómo se puede cuidar emocionalmente a alguien que cuida a otros todos los días? Bueno, creo que una tarea extremadamente valiosa y que la forma de entenderlo en el que si yo quiero acompañar constantemente y voy a cuidar a una persona que probablemente dependa de mí o necesite de mí por un periodo prolongado, no puedo minimizar mi cansancio. Entonces, buscar esas pausas, así sean breves pausas de desconexión, buscar ayuda externa, va a poder permitir sostenerse sin romperse. Ok, perfecto, Carlita. ¿Y qué papel juega la red de apoyo, familia, amigos o terapia? Es fundamental. Yo siempre digo, debemos hacer y construir el mejor equipo de fútbol porque cada uno ocupa un rol diferente en la cancha, pero definitivamente pueden hacer que sea un equipo fuerte y que ganemos el partido. Y de alguna forma, sí, por eso digo, buscar apoyo primero en la red interna, sea hermanos, primos, tíos, y si no las hay, bueno, siempre hay un vecino, siempre hay alguien más que está dispuesto a dar la mano, pero es importante aceptar y reconocer que no puedo solo. Y aquí, ¿es egoísmo priorizar el autocuidado? No, para mí no es egoísmo priorizar ese autocuidado, más bien es prevención, ¿ya? Porque si yo logro encontrar esos espacios de descanso emocional y logro poder desconectarme de esa situación que me desgasta, voy a poder cuidarlo desde un lado mucho más sostenible con el tiempo, desde un lado mucho más profundo y sobre todo en el que no llegue ese desgaste en el que voy a tener que otra persona externa va a tener que recurrir al cuidado, ya no voy a poder ser yo. Justamente eso es lo que venía preguntando, porque realmente a veces las personas piensan de otra manera. Vamos a entrar al bloque 5, un mensaje para quienes hoy están agotados. Carla, si alguien nos está escuchando en este momento y siente que está emocionalmente agotado, ¿qué le dirías? Bueno, en primer lugar, que no está solo, que por más de que lo sienta,
es importante el que pueda hablar de ese desgaste y buscar ayuda. Ya lo hablo en primer plano porque a mí me costó entenderlo en primera línea. Yo yendo camino a la cirugía estaba pensando aún en mi trabajo y cómo voy a hacer y cómo hago para regresar pronto a pesar de que tenía descanso médico. Pero creo que el que atraviesa una dificultad de salud mental y es que esa persona, si soy yo quien está ocupando, que la está sosteniendo, es importante que se cuide, que busque esos momentos de desconexión, que ponga límites, poner límites en cuanto a la familia, al trabajo, al cuidado, es sano y es importante, porque si no, no va a poder ser sostenible acompañar y sobre todo si es un rol en el que no puedes renunciar, sobre todo cuando hablamos de familia. Correcto. Carlita, vamos a ir también. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a recuperar el equilibrio? Bueno, como yo decía, a veces una pequeña pausa, una pequeña desconexión. Por ejemplo, sabes que hoy nos toca o mañana nos toca cita médica. Acompáñalo tú, por favor, y yo voy a priorizar eso que he estado postergando, ya sea una cita, algo estético, a ir a hacerme las manos, irme a la peluquería, o simplemente el hecho de quedarme en casa leyendo un libro sin hacer nada, es mucho más productivo y es un primer paso que va a ayudar a poder recuperar esa energía y continuar con el rol de cuidador. ¿Cómo podemos construir una cultura donde cuidar a otros también incluya cuidarnos a nosotros mismos? Creo que por eso es importante hablarlo, no romantizar el sacrificio y no pensar que siempre se puede, sino justamente poner esos límites. Y poner esos límites no significa abandonar el cuidado, más bien es poder volver a hacerlo sostenible. Ya es verdad que a veces genera cierta incomodidad en el entorno cuando uno empieza a poner límites, cuando no siempre está disponible, pero si estamos acostumbrados a quien cuide sea siempre fuerte, siempre sostenga, cuando esa persona va a pedir tiempo, va a pedir bajar el ritmo, es como que el entorno no sabe cómo reaccionar. Pero si empezamos a hablar muchísimo más de esto, empezamos a capacitar también más a las personas, a formar a cuidadores en cuanto a ese rol de prevención del burnout, creo que vamos a poder hablar de alguien que sostiene sin que su cuerpo y mente le pasen factura luego. Carlita, ya para ir terminando el programa, hoy hemos hablado de algo que muchas veces se vive en silencio, el desgaste emocional de quienes sostienen a otros. Recordemos algo importante, nadie puede cuidar bien si está completamente agotado. Eh, Cuidarnos también es una forma de amor, no solo hacia nosotros, sino hasta quienes dependen de nosotros. Gracias, Carla, por acompañarnos hoy en Aprendiendo de Valientes y por ayudarnos a entender mejor este tema tan necesario. Y a quienes nos escuchan, gracias por estar con nosotros una vez más. Quisiera que nos dejes un mensaje final. Bueno, detrás de cada persona que atraviesa una condición, una dificultad de salud mental, siempre hay alguien sosteniendo. Y tal vez este mensaje va dirigido para ellos, a esa persona que acompaña, que se preocupa, que reorganiza su vida completamente para poder estar presente en la vida de quien cuida. Y creo que si queremos hablar de salud mental de verdad, tenemos que empezar a hablar de la salud emocional de quienes cuidan, de los cuidadores, sean una familia quien ocupa ese rol o sea un profesional, ya, porque nadie puede sostener indefinidamente si nunca es sostenido. Y cuidar también implica cuidarse. Y eso es algo que hay que aprender. Gracias, Carla. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. A quienes nos escuchan, gracias por estar con nosotros una vez más. Soy Rafaela Mendoza Estrada y esto fue Aprendiendo de Valientes. Gracias, Carla. Gracias, gracias a ti. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.